expresiones contemporáneas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Gerardo Mesa. Gerardo nos va a presentar la conferencia El usuario como elemento central en aprendizaje automático interactivo, una perspectiva de implementación práctica para los creadores sonoros. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios o preguntas al final. Y sin más preámbulo, Gerardo, pues muchas gracias por acompañarnos. Este es tu espacio y adelante. Muchas gracias, Luis. Está un poquito largo, ¿no? El nombre de la conferencia, pero creo que va a estar divertido lo que les traigo a platicar un poco hoy, ¿no? Creo que va a estar entretenido. Antes que nada, quiero agradecer al coloquio, ¿no? Y a todos los participantes y pues que hacen posible este evento en general. Y pues muchas gracias por tenerme y espero lo que les comparta el día de hoy sea interesante, ¿no? Para la comunidad. Antes de hablar del proyecto, me parece pertinente hacer como un poquito de contexto de cómo surge, quién soy yo y desde dónde me sitúo, ¿no? Entonces, antes de comenzar este proyecto, este proyecto es mi proyecto de maestría. Ya estoy en la recta final, pues, pues sí, ya pronto egreso de la maestría, pero antes de eso, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, mi segunda licenciatura en Música y Tecnología Artística aquí en ES Morelia, estuve trabajando mucho con sistemas interactivos musicales, ¿no? Entonces tenía este interés por hacer sistemas que realizaran procesos de memoria, ¿no? Entonces, me interesaba crear piezas que evolucionaran a través del tiempo y no necesariamente en una interpretación, sino que fueran siendo afectadas a través de múltiples interpretaciones. Y bueno, esto me llevó a aplicar muchos procesos algorítmicos, ¿no? En Super Collider o u otras plataformas, ¿no? Entonces, desarrollé varios sistemas que hacían esto, sobre todo trabajando con percusiones, ¿no? Entonces, trabajé con percusiones de manera interactiva y después empecé a hacer piezas que tenían sistemas interactivos, pero que eran pura electroacústica, ¿no? Entonces, eso fue como mis proyectos más fuertes dentro de mis estudios de licenciatura. Y esto poco a poco me fue llevando a la inteligencia artificial, ¿no? Al trabajo con modelos de inteligencia artificial. Pero bueno, esto ya lo empecé a realizar en los estudios de maestría, ¿no? El problema de esto fue que, bueno, hay una curva muy grande, ¿no? Que pues los usuarios de este tipo de algoritmos lo han de saber, o entusiastas también. Entonces, hay una curva muy fuerte de aprendizaje para utilizar estas herramientas y las herramientas que ya existen, pues son hechas por otras personas, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a hablar un poquito de todo esto. Voy a hablar de mi herramienta que desarrollé durante la maestría que se llama SIM. Y bueno, el título era muy largo porque precisamente voy a hablar de la parte de retroalimentación. Entonces, ya he presentado en otros foros la parte técnica o la parte de la herramienta, pero hoy vengo a enfocarme un poquito más en los resultados, ¿no? O sea, ya cómo se utiliza esto, qué ha pasado, les gusta a los usuarios, tienen problemas para utilizarlo y todos estos contenidos, pues los voy a estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Y pues les voy a hablar de la herramienta muy rápidamente, después de unos laboratorios que se realizaron y sus resultados, unas miniaturas y los últimos dos puntos que básicamente es como la discusión y de todo lo que pasó a través de los dos ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, ASIM es una herramienta que converge dos cosas, ¿no? Uno es el IML, que es el Interactive Machine Learning, que puede ser el aprendizaje de máquina interactivo o aprendizaje automático interactivo, como queramos traducirlo al español, y un modelo generativo.
Entonces, el Interactive Machine Learning surge para permitir a usuarios realizar el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial sin necesidad de código, ¿no? Entonces, a través de interfaces gráficas, los usuarios pueden entrenar y personalizar estos modelos y, y pues llevar la chamba al fin, ¿no? Entonces, si nos podemos a pensar, si uno quiere utilizar los modelos de inteligencia artificial que están por la red esparcidos, pues uno necesita como aprender muchas cosas, ¿no? Primero, tener conocimientos de álgebra, eh, de programación, de los lenguajes particulares de programación en que están estos, de las librerías, ya sea TensorFlow o PyTorch, etcétera. O sea, existen varias, ¿no? Pero y todavía hay que entrenarlas y hacer todo un proceso muy largo para poder utilizarlas. En contraste, existen herramientas que están muy de boga ahorita, ¿no? Y hay unas que son de inteligencia artificial para hacer música o para hacer determinadas tareas musicales, pero el problema que yo encuentro, que yo veo en estas herramientas, es que solamente son entrenadas para eso, ¿no? Entonces, el aprendizaje automático que no es interactivo, son procesos largos de entrenamiento, ¿no? Con grandes cantidades de información y se entrenan para realizar una tarea específica, ¿no? Y ya no pueden ser reconfigurables, al menos que nosotros como usuarios bajemos estas estructuras y los reentrenemos y hagamos otro tipo de ejercicios para tratar de acomodarlo hacia lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, el Interactive Machine Learning precisamente trata de como disminuir ese espacio entre usuarios y desarrolladores de estos modelos, ¿no? Entonces, desde aquí surge la investigación y existen varias interfaces ya musicales que utilizan el Interactive Machine Learning, pero sobre todo lo utilizan para mapear superficies de control, ¿no? Como sensores, controladores MIDI y todo este tipo de superficies para mapearlos de una manera más rápida a sonido, ¿no? O a síntesis o a otros procesos. Cosa que ahorita vamos a hablar de Slim, así no lo hacen. Entonces, esto más un modelo generativo dan como resultado mi herramienta, ¿no? Entonces, el modelo generativo es un modelo que es entrenado con datos, ¿no? Con una cantidad de información particular y aprende a realizarlos, ¿no? Entonces yo meto mi mano izquierda, digamos, y sale mi mano izquierda otra vez. Entonces, a través del entrenamiento, estos modelos aprenden esos sonidos y podemos extrapolar esa información para generar nuevas cosas. Entonces, esto yo lo trabajo como una superficie para generar, perdón, como una plataforma para generar síntesis. Entonces, si yo meto un sonido de modulación de AM, va a aprender a hacer sonidos de modulación AM y luego yo generar nuevas cosas con estos modelos, ¿no? Entonces, hacer eso desde el código, pues puede ser un poco tedioso para la gente que no necesariamente quiere aprender a utilizar, a programar o todo esto que conlleva. Pero entonces la suma de esto es así. Entonces, al final del día, lo que queda a esta altura de mi investigación es un prototipo que permite a usuarios generar síntesis con redes neuronales sin escribir código. Todo a través de una interfaz y todo a través de interactuar directamente con las secciones del modelo. Entonces, del prototipo, perdón. Entonces, el prototipo se divide en tres partes. La primera es la de diseño de datos, seguido del entrenamiento y la generación. Entonces, aquí es donde viene la parte interactiva. O sea, no solamente es la interacción con la interfase, sino también es la interacción a través de los procesos y de los pasos. Entonces, en el diseño de datos, uno como usuario genera como ejemplos de lo que quiere lograr, muchos ejemplos, y luego estos ejemplos se los damos al modelo, lo entrenamos, lo evaluamos, y después que ya está perfecto, digamos, pasamos a la generación, donde ya va a venir la parte creativa para hacer la síntesis o intentar tratar de entender las relaciones internas de los sonidos para generar nuevos materiales, ¿no? Lamentablemente este proceso nunca
no necesariamente siempre es lineal, porque puede haber varias cosas que entorpezcan el ejercicio o que a la mera hora no nos gusten. Entonces hay que poder regresar a pasos anteriores. Entonces, si nosotros generamos una base de datos de sonidos AM, por ejemplo, nuevamente, entrenamos el modelo, pero a la mera hora nos damos cuenta que queríamos sonidos FM, borramos la base de datos, entonces regresamos a la primera etapa, generamos ahora sí los FM y entrenamos el modelo. Y al final, en la parte de la generación, nosotros podemos tomar los ejemplos y generar algo que esté en medio de estos ejemplos. Les digo, esta es como la parte técnica y no quiero entrar demasiado en detalle en eso, pero cualquier duda o cualquier pregunta puntual me la pueden hacer y se las voy aclarando, ¿no? Entonces, así es un prototipo que está desarrollado con Python y Google Colab. Entonces, ¿por qué escogí esto? Porque Google Colab nos permite utilizar los GPU de Google, ¿no? Entonces nos da acceso gratuito por una cantidad de tiempo suficiente para utilizar de manera remota las RAMs que tiene Google, ¿no? Decidí hacerlo de esta manera porque muchos usuarios o muchos de mis compañeros que utilizaron el prototipo no tenían computadoras como muy actuales o muy poderosas en cuestión de cómputo, ¿no? Entonces, eso también era un problema. Entonces, al utilizarlo y hacerlo en esta plataforma, pues ya solamente necesitamos tener conexión a internet estable para poder realizar el ejercicio de diseño y no tener ningún problema. También, pues Python, porque es donde se están desarrollando la gran mayoría de las arquitecturas hoy en día y por eso se tomó esta decisión. Hago énfasis en que esto es un prototipo, ¿no? Entonces no pretende ser un plugin todavía, todavía hay como varios pasos para que llegue ahí. Sin embargo, creo que he encontrado varias cosas interesantes en este proceso. Entonces, los diseños de datos, regresando a ello, era como una parte muy difícil de atacar a través de la investigación, en el sentido de que los proyectos en los que me estaba basando utilizaban esta cuestión de mapeo de superficies para hacer danzas, ¿no? Con movimientos y sensores, o tratar de hacer otro tipo de piezas en sí, ¿no? Entonces esto llevaba a la interacción más física y con sensores. Entonces aquí yo lo que quería era hacer síntesis, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos estos ejemplos que no son ejemplos de movimiento o que vienen de otro tipo de sensor? Entonces tuve que desarrollar un módulo que permitiera generar datos de manera interactiva, de una manera fácil, rápida y en grandes cantidades. Porque para que los modelos generativos o de inteligencia artificial puedan hacer una chamba o un trabajo correctamente, pues tienen que tener muchos ejemplos de qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Entonces generé este módulo que junta la parte de subir archivos, la parte de grabación y la parte de síntesis. Entonces esos fueron los tres apartados en los cuales el usuario puede generar materiales de ejemplo para el modelo en que vamos a entrenar, ¿no? Entonces, en un principio solamente se manejaba la subida de archivos, ¿no? Y funcionaba bien, pero muchos de los que utilizaban esta herramienta me decían, oye, es que yo quiero literalmente, o sea, hacer el ejemplo, ¿no? O sintetizarlo. Entonces tuvimos que como integrar estas tres partes y que coexistieran. Entonces, en este módulo yo puedo generar, utilizando rangos paramétricos, sonidos como de campana, digamos, y decir, hazme 100 archivos que sean parecidos en la cuestión paramétrica, mismo registro, misma amplitud, mismo tipo de envolvente, pero que tengan una ligera variación para que sí sean distintos y el modelo pueda tener como variar, o sea, tener muchos ejemplos, ¿no? Y mucha rango, ¿no? De área de trabajo. Lo que estamos aquí viendo ahora es
la sección donde los usuarios del prototipo pueden filtrar las tablas generadas o los archivos generados. Entonces, digamos que yo generé 100 archivos, pero de esos 100 solo me gustaron 15, entonces puedo borrar así interactivamente, mover los slides que están aquí en la parte superior y filtrarlo, ¿no? Y todo este proceso se puede haber auxiliado del siguiente módulo que nos permite hacer visualizaciones de todos nuestros archivos. Porque como estamos trabajando con cantidades grandes, a veces pues el control o el manejo individual de cada uno de estos llega a ser complicado, ¿no? Entonces, el prototipo cuenta con varios tipos de visualizaciones que ayudan a la tarea. Entonces, a través de la visualización, yo me puedo dar cuenta y regresar al filtrado o regresar nuevamente a la parte de diseño hasta que mis archivos de ejemplo retraten lo que quiero lograr al final en una pieza o ejercicio, ¿no? El siguiente apartado importante es el del entrenamiento, donde los usuarios o compositores deciden como cuántas veces van a entrenar el modelo, si va a ser mucho tiempo, va a ser poco tiempo, el modelo lo va a ver de a pocos o de a muchos, y la tasa de aprendizaje, ¿no? Entonces, todo esto el usuario lo controla con sliders y al final puede visualizar el proceso de aprendizaje del modelo con lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces, generé 3 tipos de retroalimentación audiovisual para los usuarios para que pudieran guiar este proceso sin que necesariamente tuvieran que conocer toda la teoría detrás del modelo, de lo que es entrenar un modelo, ¿no? Del lado, este que se llama Loss Visualization es la visualización de pérdida. Eso sí es muy del Machine Learning, ¿no? Entonces, eso es por si usuarios que ya tuvieran experiencia quisieran utilizar este modelo, pues surge la visualización de la pérdida, ¿no? Pero a uno como músico no le dice tanto, ¿no? Ver una gráfica cayendo. Entonces, por eso están estas otras dos, que es la reconstrucción de forma de onda, donde tenemos los ejemplos reales con la reconstrucción de lo que puede hacer el modelo, ¿no? Es como un ejemplo. Entonces ahí al estar juxtapuestos, uno puede visualizar qué tanto se parecen, ¿no? Decidí esto porque creo que la gran mayoría de los músicos estamos familiarizados con las formas de onda, ¿no? O sea, las hemos trabajado de una u otra manera. Entonces, eso se me hizo como una buena forma de aproximarme a este problema particular. Y la otra es el audio feedback, que básicamente es que lo escuches, ¿no? Entonces uno como usuario auralmente escucha el potencial del modelo a la hora de reconstrucción y ya puede decir, ok, no, este modelo no está aprendiendo o está aprendiendo muy bien. Entonces, si no está aprendiendo, ya el usuario puede regresarse a entrenar más veces o a generar más ejemplos de datos y todo lo que enseñé de esta loop, ¿no? En las que se puede mover, ¿no? Uno en el proceso de entrenamiento. Y finalmente viene la parte de la generación, donde los usuarios pueden tomar muestras de ejemplos, ¿no? Digamos, el sonido de la campana y el sonido de que será una textura, escogerlas y después con este fader que se llama porcentaje de cambio, moverse, ¿no? ¿Qué tan sonido de campana quiero o qué tan textura quiero que sea? Entonces, si en teoría, si el fader está parado en medio, sería como un sonido que es mitad campana, mitad textura, ¿no? Y así el usuario puede ir escogiendo, irlo escuchando y al final del día descargarlo y utilizarlo ya sea en su DAW o en el Super Collider o en la interfase que trabaje uno, ¿no? Entonces, esa es la parte, como la descripción general de los apartados de Async. Entonces, lo que yo quería compartirles el día de hoy es la parte práctica. Entonces, todas estas herramientas tratan de resolver ciertas problemáticas. Entonces había que medirlas, ¿no? Había que tratar de entender si funcionaban o si no tanto. Entonces, para esto se desarrollaron una serie de laboratorios
con chicos de la comunidad universitaria de la UNAM. Entonces, se trabajó con un total de 36 participantes y la gran mayoría eran los primeros, perdón, eran 3 laboratorios y los primeros 2 fueron realizados con chicos de la ENES Morelia, de la carrera de Música y Tecnología Artística, y el último laboratorio fue desarrollado o llevado a cabo con chicos de la FAM, de primero de licenciatura. No, me parece que, creo que eran mixtos, pero en general eran como de los primeros 3 semestres de sus carreras, ¿no? Entonces, estos laboratorios consistían en una pequeña introducción de 10 minutos donde yo les platicaba lo que es el Machine Learning, ¿no? Cuáles son los pasos que se tienen que llevar a cabo y después, órale. Entonces, ninguno de estos usuarios, solamente una persona ya tenía experiencia previa con Machine Learning y todos ellos lograron realizar todo el entrenamiento y la generación de sonidos. Esa parte creo que estuvo muy interesante. Yo, la verdad, no esperaba que todos lo hicieran, pero estuvo muy interesante trabajar con ellos y ver qué pasó, ¿no? Entonces, para evaluar todo lo anterior, se les hizo una pequeñita encuesta donde ellos iban eh, evaluando cada una de las secciones, ¿no? De las 3 secciones que les enseñé y sus herramientas, ¿no? Entonces, ellos tenían 3 niveles de eficacia y iban escogiendo qué servía más, qué no les gustaba, por qué. Y al mismo tiempo, qué estrategias tenían al utilizar la herramienta, ¿no? Si había alguna estrategia musical que estaban siguiendo como para trabajar con ellos a futuro, ¿no? Y poder mejorar el prototipo. Entonces, primero que nada, nos dimos cuenta que en la parte de diseño de bases de datos, los participantes preferían utilizar la síntesis y la grabación, ¿no? Algo muy interesante aquí es que la carga de archivos era votada como muy eficiente, ¿no? Pero preferían utilizar otras herramientas, ¿no? Entonces, esto voy a profundizarlo un poquito hacia el final de la plática, pero sí estaba muy raro eso. O sea, cuando empecé a encontrar esos detalles dije, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que existían varios criterios de generación. Entonces, nosotros les preguntamos, bueno, perdón, sigo hablando de nosotros, pero le pregunté a los participantes en la encuesta si ellos tenían algún criterio musical o algo que guiara el diseño de estas bases de datos, ¿no? Ya fuera experimental, tímbrico, de altura, de evolución temporal. Y estas 3 fueron las más utilizadas, la experimental, la tímbrica y la evolución temporal. La interválica y la de altura, por alguna razón, no se utilizó y había la opción de que ellos pusieran otro tipo de estrategias, pero todos quedaron entre estas 3 que están aquí mostradas, ¿no? Entonces, primero, una pregunta fue como cuánto tiempo le dedicaban al diseño, ¿no? Y muchos le dedicaban más de media hora, ¿no? O sea, el ejercicio duraba 2 horas y ellos duraban más de 30 minutos tratando de diseñar sus conjuntos de datos. Esto lo noté en los primeros 2 laboratorios, entonces para el tercer laboratorio con los chicos de la FAM se les sugirió llevar sonidos como precurados, ¿no? Entonces ellos ya tenían una pre-base de datos para tratar de tardar menos. O sea, yo creí y que esto pasaba porque los chicos dedicaban mucho tiempo en el internet o buscando en sus mismas bibliotecas de qué sonidos querían utilizar, ¿no? Entonces, me preparé, les comenté esto a los del último laboratorio y ellos llevaron sus bases de datos y aún así le invirtieron más de 30 minutos a la actividad, ¿no? A pesar de que ya tenían como una carpeta como 100, 200 archivos, siguieron, siguieron tardando más de 30 minutos en esta parte, ¿no? Ahora, también algo que queríamos evaluar era la parte del modelo o el modelo preentrenado.
yo creí al principio de la investigación que utilizar un modelo preentrenado podría ayudar como a hacer este proceso de utilizar la herramienta más rápida. Sin embargo, los resultados como que no fueron tan variados, o sea, no había una preferencia muy notoria hacia uno o hacia el otro. Y esto lo vamos a discutir también al final. Y eso también pasaba, o sea, después de analizarlo también por tipo de aproximación de generación, los resultados seguían estando como muy empatados, ¿no? O sea, no era como que los de experimental prefirieron utilizar un modelo desde cero, ¿no? Sino que estaba muy empatado en la utilización de los modelos. Ahora, la cuestión de la evaluación, recuerden que teníamos como esta parte donde pueden utilizar la forma de onda para evaluar, o la gráfica de pérdida, o escuchar los audios. Casi el 55, casi más de la mitad de los participantes prefirieron escuchar los audios, ¿no? Después le siguió la forma de onda, ¿no? La visualización de la forma de onda, y la gráfica quedó en último lugar. O sea, esto pinta a que las herramientas audiovisuales funcionaban mucho mejor que las estándares, ¿no? Para estos procesos. Ahora, la generación y criterios compositivos. A la hora de llegar a la parte final de entrenar dichos modelos, pues había que generar nuevos, ¿no? Entonces, también tratamos de ver si el criterio era similar a través de, o sea, los mismos criterios que utilizaban para generar datos eran el mismo criterio hacia la parte de composición o de ejercicio compositivo, y mucho, o sea, se mantuvo, ¿no? Entonces, los que tuvieron un criterio experimental siguieron teniendo un criterio experimental para crear nuevo material, los tímbricos también. Casualmente, los de evolución temporal o envolventes, ellos sí cambiaron, ¿no? O sea, empezaron con el criterio generativo cambiado. Esto está muy raro porque yo considero que esta última, la evolución temporal, es la que mejor funciona con el modelo que creé para la herramienta, pero pues los usuarios al mera hora cambiaron de idea hacia el final, ¿no? También aquí podemos ver las 3 tareas, ¿no? O sea, y cuánto tiempo le dedicaban los usuarios. Y si se dan cuenta, los usuarios tardan más de 30 minutos en la parte de diseño de datos y en la parte de generación, que son las tareas más creativas del prototipo, o sea, lo que está más cerca hacia lo musical o más cerca hacia lo sonoro. Entonces, todos ellos, a pesar de que entrenaron un modelo nuevo o un modelo preentrenado, le invirtieron menos de 10 minutos esa parte, ¿no? Que es como la parte más técnica. Entonces, esto yo lo considero un gran logro, porque así este prototipo ayuda más a la parte creativa, o sea, que el usuario juega más con la parte creativa y menos con los cables y con los fierros, ¿no? Después de esto, se hicieron unas miniaturas con algunos de los participantes, porque una cosa era la parte de laboratorio, como controlada, donde estaba yo y los podía auxiliar si algo pasaba, pero en las miniaturas no. Entonces, en las miniaturas los participantes tuvieron toda una semana para trabajar en sus casas con el prototipo y componer una miniatura de al menos 20 o 30 segundos. Entonces, esto me ayudó a ver cómo realmente un usuario en su casa iba a bajar, iba a utilizar este programa, y ver qué mañas tienen los usuarios reales, o sea, qué es realmente lo que buscan y cómo le pican y qué le hacen para tratar de nuevamente en un futuro mejorar estas partes, ¿no? Entonces, ahorita les voy a poner unos pequeños, bueno, pedacitos de las piezas, y vamos a voy a ir discutiendo un poquito lo que se encontró. Al final se hizo como una pequeña presentación de las piezas, donde los chicos presentaron como un pequeño texto de media cuartilla, y tuvimos como una pequeña conversación, entrevista, como guiada, ¿no? Hacia la parte del prototipo. Entonces voy a darle play.
Esa fue la miniatura de Andrés Limón. Ahora vamos a escuchar la de Martín. Ahora escuchemos la de Carlos. Entonces, como podemos escuchar, las tres piezas son muy contrastantes, ¿no? Y tienen diferentes búsquedas eh, musicales, ¿no? Entonces, la primera puede sonar como un poco más como hacia la música concreta, ¿no? La segunda como más acusmática, por tratar de poner una etiqueta. Y la última tiene como más popular, ¿no? Más rítmico, más armónico. Entonces, eso se me hace muy interesante porque al final del día lo que yo quería es hacer una herramienta flexible, ¿no? Que permitiera a cada uno de los usuarios hacer lo que quisieran, ¿no? O sea, buscar los materiales y sintetizar los materiales que a ellos les gustaran. Ahora, a través del escrito y de la videollamada, se encontró que muchos de estos chicos, ahorita nada más tuvimos tres ejemplos, pero muchos de estos chicos trabajaban con cantidades pequeñas de sonidos, ¿no? Entonces todos utilizaban bases de datos de 10, de 15, de 5, de 4 sonidos, ¿no? Y entrenaban casi siempre desde cero. Entonces, si algo no les funcionaba, no les gustaba, en lugar de como repetir otros pasos o agregar más cosas, era como borrón y cuenta nueva, ¿no? Vamos desde el principio. Y en el caso, por ejemplo, de Martín, él tuvo que guiar su ejercicio por la parte aural, ¿no? Y mucha intuición, porque a la hora de generar sus bases de datos no etiquetó sus audios, entonces tuvo que estar escuchando la reconstrucción, escuchando los materiales, y entonces explorarlo de una manera como muy sensorial. Y pues bueno, su pieza habla por él, ¿no? Y su trabajo con la herramienta, a pesar de que hubo ahí unas cosas que no le funcionaron tan bien. Y bueno, en general podemos ver que los participantes utilizaron sonidos complejos, o sea, no utilizaron síntesis con dos osciladores o algo así, ¿no? Sino buscaban sonidos o texturas muy complejas, ¿no? Ya como literalmente como grabaciones de cosas, ¿no? Entonces, ahora sí, para tratar de jalar todo y ponerlo junto, ¿no? Eh, me di cuenta que los modelos nuevos, como los preentrnados, son útiles para las exploraciones sonoras diversas, ¿no? Entonces, como el modelo preentrenado fue entrenado con sonidos muy particulares de síntesis y no contenía sonidos del mundo real o grabaciones o cosas muy específicas, les funcionaba mucho más a los usuarios que utilizaban sonidos complejos usar un nuevo modelo desde cero, ¿no? Y viceversa, los que tenían sonidos como de síntesis o como teclados o cosas más de producción, digamos,
favorecían la utilización de modelos preentrenados. Entonces, en este sentido, ASIM y herramientas similares, al menos tendrían que tener estas dos opciones para que los usuarios, a través de la oralidad, pudieran escoger qué modelos les ayudan más o menos a la tarea específica de ese día, ¿no? Y también se encontró que hay una curva de aprendizaje que no necesariamente se recarga sobre el código. Entonces, otros chicos que trataron de hacer las miniaturas no lo lograron, ¿no? Porque tuvieron algunos problemas a la hora de utilizar la herramienta. Entonces, a veces no evaluaban las celdas o no iban de manera secuencial, brincaban, se desesperaban y le daban clic a varias cosas. Y esto quiere decir que hay que trabajar herramientas como así desde el punto de vista de diseño de usuario, ¿no? Entonces, a la hora de que este prototipo trate de ser un plugin, hay que echarle muchas ganas tanto a la parte de interfaz, ¿no? Y cómo las cosas se conectan para que los usuarios no tengan problema de eso, ¿no? También valdría la pena tener como la documentación y varias cosas, ¿no? Ya una vez que esto escale, ¿no? Que este proyecto deje de ser un prototipo, ¿no? Y en la parte de la intersección entre lo creativo y así, encontré que los usuarios a la hora de trabajar por su parte y en tratar de entrenar desde cero es como una búsqueda de control, ¿no? Entonces, como compositores estamos muy acostumbrados a trabajar con un conjunto determinado de archivos y ser como muy minuciosos en la tarea de diseñar estos archivos, porque después van a ser insertados en una obra o articularse en la forma o de otra manera. Entonces, los participantes en el estudio tomaban esta parte de manera similar. Entonces, eso se puede entender como que ya estaban componiendo, o sea, a la hora de estar utilizando la herramienta, los chicos ya están componiendo, ya tienen una visión a futuro de cómo va a utilizar esos materiales. Sin embargo, también tiene que haber un factor de eficiencia, ¿no? Como la parte de subida de archivos, porque es fácil dar ejemplos si ya los tenemos creados, ¿no? Pero si no los tenemos, hay que empezar a diseñarlos. Entonces, hay que hacer como un balance entre eficiencia y control, ¿no? Entonces, que los usuarios del prototipo puedan escoger qué hacer y obviamente desde una manera interactiva, no otra vez entrar a las cables o a diseñar un código, etcétera. Y también se encontró que los compositores utilizaban así para crear variaciones de materiales. Entonces, todas las piezas que escuchamos, los chicos tenían un motivo o un objeto sonoro que querían utilizar a través de la pieza. Entonces, lo que hacían era meterlo al modelo para que éste le diera variaciones y poder articular estos motivos a través de la pieza y que tuvieran como coherencia, ¿no? Entonces, eso estuvo muy interesante encontrarlo. Y honestamente, yo nunca pensé en eso. O sea, cuando quisiera utilizar yo la herramienta, nunca tomé esa aproximación. Entonces, eso se me hizo muy padre que los chicos empezaron a hacer la suya, ¿no? Y pues nada, por mi parte es todo. Creo que esta parte da para más. O sea, la siguiente etapa del proyecto, ya llevarlo a un programa o algún plugin, va, va a ser muy fuerte. O sea, vamos a tener que seguir trabajando en la parte de diseño, pero creo que se logró crear un prototipo que es interactivo y que permite a usuarios, músicos, utilizar estas herramientas de una manera flexible y que las puedan direccionar hacia sus fines creativos. Entonces, por mi parte sería todo y muchas gracias por recibirme. A ti, Gerardo, pues muchas gracias por compartirnos esta información, este proyecto, ¿verdad?, que estás realizando. Y creo que es un excelente prototipo que va a tomar forma con el tiempo y una excelente herramienta para creadores, ¿no? Creo que cuando los jóvenes compositores se inician, pueden auxiliarse de este tipo de herramientas, ¿verdad? Entonces, pues creo que es un avance importante el que tienes y pues muy, muy contentos de que nos hayas expuesto este proyecto tuyo.
Sí, muchas gracias por invitarme. En este sentido, creo que también una etapa posterior de que no se mencionó es trabajar con, por más tiempo, ¿no? Entonces, este ejercicio tomó una semana y los chicos utilizaron ese prototipo por una semana, pero algo interesante sería ver cómo ellos evolucionan a través, o sea, de utilizar un mes, 2 meses, o sea, si la herramienta empieza a integrarse a sus procesos compositivos, o sea, como estrategias de composición. Y otra cosa sería también utilizarlo con creadores, ¿no? Ya más cimentados en el campo, ¿no? O sea, compositores que ya tengan una trayectoria para ver si coinciden, ¿no? O sea, si estas cosas que pasan es porque son músicos que van comenzando, ¿no? Y que en esa etapa de composición quieren tener todo ese control sobre los materiales, o sí, pues si coincide y es algo que es necesario, o simplemente era por los perfiles particulares de los integrantes, ¿no? De manera particular, yo después de terminar la maestría voy a trabajar directamente con el prototipo y empezar a componer piezas ya largas, ya un poquito más con más desarrollo, ¿no? Y también creo que eso me va a ayudar a posicionarme ya un poquito más del lado compositor y no tanto del lado desarrollador de herramientas, ¿no? Entonces, creo que después de eso, seguro va a haber una herramienta aquí para todos, ¿no? Que puedan utilizar. Excelente, excelente, Gerardo. Bien, vamos a compartirles la página, el sitio web de Gerardo, ¿verdad? Los comentarios, en donde podemos encontrar más de tu trabajo, ¿verdad, Gerardo? Y bueno, pues los invitamos a que exploren digamos, esta investigación y estos proyectos que tiene Gerardo. Y pues nada, agradecerte mucho por estar con nosotros. Y bueno, sé que es la primera presentación de próximas que seguro te tendremos por acá. Y pues gracias, Gerardo. A ustedes, mucho gusto estar aquí. Bueno, mañana continuamos con nuestras actividades. Les agradecemos mucho y pues muchas gracias a todos y nos estamos viendo en la próxima.